Mi nombre es Dani Overing. Tengo 36 años, soy enfermera de cuidados paliativos, y 4 semanas después de dar a luz, compré la casa con la que había soñado toda mi vida, un lugar tranquilo donde pudiera sanar junto a mi hija. La primera noche, todavía había cajas cerradas con cinta, sin abrir. Todo estaba en silencio, ese silencio raro de una casa nueva, que todavía no aprende los sonidos de quienes viven ahí. Entonces sonó el teléfono. Era mi mamá. Sin felicitaciones. Sin ¿cómo estás? Solo dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Nos vamos a mudar mañana. No voy a seguir reglas por mi nieta. La familia de tu hermana también va a ir. Si no te gusta, te vas. Así, sin más. Me estaba diciendo que me fuera de mi propia casa. De la casa que está a mi nombre. La casa que yo pagué. La casa que había elegido para empezar de nuevo con mi bebé. La mujer que siempre decía que yo era buena para cuidar a los moribundos, ahora me estaba sacando de mi propio hogar como si no valiera nada. Pero no discutí. No lloré. No le grité. Solo respiré y dije. Está bien, mamá. Vengan mañana al mediodía. Lo que ella no sabía, era que su propia madre, la mujer que ella decía que ya no entendía nada, que estaba demasiado vieja y desconectada del mundo, estaba durmiendo en una habitación al final del pasillo. Y no estaba perdida. No estaba ida. Estaba muy presente. Esa misma mujer que mi familia había dado por acabada todavía tenía ojos abiertos para ver todo. Colgué el teléfono. Y la casa volvió al silencio. Un silencio profundo, limpio, nuevo, como si las paredes todavía estuvieran aprendiendo quién era yo. Alrededor de mí estaban las cajas sin abrir. En 3 de ellas, con marcador negro, estaba escrito el nombre de mi hija, Mabe. En el pasillo, un aparato de sonido llenaba el aire con un ruido suave, como lluvia artificial, detrás de una puerta cerrada. Y detrás de otra puerta, había otro tipo de silencio. Uno más pesado. Me quedé quieta un momento. Y en ese instante entendí algo, ya no estaba entrando en una nueva vida tranquila. Estaba entrando en una guerra que yo no había empezado, pero que tampoco pensaba perder. Entonces metí la mano en el bolsillo de mi cardigan y saqué una tarjeta de presentación que llevaba guardando desde hacía 5 meses. No la leí. Ni hacía falta. Me la sabía de memoria. Solo la puse boca arriba sobre la caja más cercana y la miré fijamente, hasta que sentí como el corazón dejaba de golpearme tan fuerte en los oídos. Y con una calma que ni yo misma reconocía, dije al teléfono. Está bien, mamá. Vengan al mediodía. El mediodía iba a decirles exactamente en quién me había convertido. En mi familia, yo siempre había sido la que ayuda. Ese era mi papel desde que era niña, antes incluso de saber leer bien. Nadie me preguntó si quería ese rol. Simplemente me lo dieron, como si fuera lo único que podía hacer. Yo ayudaba, resolvía, aguantaba. Mientras tanto, mi hermana Stephanie tenía otra vida. Stephanie tuvo la boda de 200 invitados, vestido perfecto, fotos perfectas, y un esposo que se presentaba diciendo primero cuánto dinero manejaba antes de decir su nombre. Yo, en cambio, recibí el delantal. Stephanie se casó con Trevor Maddix, un asesor financiero que podía hacer que una mesa completa se quedara en silencio solo con mencionar su expediente impecable. Un hombre que hablaba de inversiones como si fueran leyes naturales, como si el mundo le debiera respeto. Y poco a poco, sin que nadie lo dijera en voz alta, ese mismo hombre terminó manejando también el dinero de mi abuela. Mi papá, Gary, siempre fue el que dirigía a la familia, pero desde lejos. Como si estuviera detrás de un vaso de café todo el tiempo, levantándolo cada vez que una pregunta difícil se acercaba demasiado, como si así pudiera evitar contestarla. Como un hombre que mira el agua pero nunca se mete, por miedo a mojarse de verdad. Y mi mamá, Carol. Mi mamá era la que dirigía todo lo demás. La mujer perfecta en público. La que organizaba las comidas de la iglesia, la que lloraba en los funerales ajenos, la que siempre encontraba la forma de contarle al mundo cuánto sacrificio hacía por todos. Para mí, en cambio, su amor siempre venía en forma de tareas.
Nunca abrazos. Nunca preguntas. Solo responsabilidades. Y yo crecí creyendo que eso era suficiente. La última cena familiar a la que fui por voluntad propia, ella me puso una pila de platos en las manos en cuanto crucé la puerta. Sin saludarme bien. Sin preguntarme cómo estaba. Solo me cargó trabajo como si yo fuera parte del servicio de la casa. En la mesa, Trevor estaba explicándole a mi papá algo de interés compuesto o no sé qué término financiero, mientras mi papá asentía con la cabeza a todo, aunque claramente no entendía ni la mitad. Pero igual asentía. Como siempre. Yo entré, tomé los platos y me fui a la cocina. Cuando regresé por más, mi mamá me tocó la muñeca con 2 dedos. Así, suave. Como quien acaricia a un perro del que no está completamente seguro. Y sonriendo para los demás en la mesa, dijo: ella es tan buena con los que se están muriendo, mi amor, no todos sirven para cosas más importantes. Trevor se rió, sin ni siquiera levantar la vista del plato o del vaso. Y luego soltó, como si fuera un comentario normal: mejor deja los números a los que sí entienden, Danny. Yo solo seguía acomodando platos. Sin responder. Porque lo que no dije en ese momento fue que yo había sostenido la mano de más personas en su último aliento que cualquiera de los que estaban sentados en esa mesa iba a conocer en toda su vida. Tampoco dije que ser buena con los moribundos era probablemente la verdad más humana, y más sin querer, que mi madre había dicho sobre mí en toda su vida. Pero no dije nada. Solo seguí limpiando la mesa. Porque en esa familia, ese era mi trabajo. El de la que ayuda. Y la que ayuda aprende muy rápido que discutir solo alarga la comida. Ellos pensaban que el delantal significaba que yo era débil. Pensaban que la casa nueva, el bebé, y hasta la pulsera del hospital que todavía traía en la muñeca me hacían más pequeña. Pensaban que por fin me podían empujar a su manera. Que ya era manejable. Que ya no representaban nada más que servicio. Pero no era la primera vez que me veían así. La primera vez que entendí que ser necesaria no es lo mismo que ser amada, tenía 10 años. Me acuerdo perfecto. Estaba parada en la ventana de enfrente, viendo cómo el coche familiar daba reversa para salir del camino de la casa. Era verano. En la cajuela había una hielera. En el techo, la maleta rosa de mi hermana Stephanie, bien amarrada. Mi papá iba manejando, revisando el espejo retrovisor, concentrado como si estuviera saliendo a una misión importante. Y ahí estaba yo. En la puerta. Sosteniendo una lista de medicamentos de mi abuela, porque ese día mi abuela tenía gripe, y alguien responsable tenía que quedarse con ella. Nadie más quiso. Mi mamá bajó el vidrio del coche. No se veía culpable. No. Se veía orgullosa. Y eso fue peor. Me dijo: tú no necesitas vacaciones. Tú eres la responsable. Y el coche se fue. Doblaron la esquina. Y la casa se quedó en silencio. Y en ese silencio, sin que nadie lo dijera, yo entendí exactamente cuál era mi lugar en esa familia. Recuerdo más el reloj de la cocina que el momento en que lloré. Ese tic-tic-tic de plástico, seco, constante, lento como una gota de agua cayendo en un fregadero que nunca se arregla. Mientras tanto, en la sala había una cobija doblada sobre el respaldo del sillón, con olor a mentol y al talco de mi abuela. Ese olor que se te queda pegado aunque ya no haya nadie usando esa cobija. En esa ventana aprendí una lección que me tomó 25 años desaprender. Aprendí que el cuidado puede sentirse como un castigo. Pero esa semana no estuve sola. Al fondo del pasillo, recargada en 3 almohadas, con una caja de galletas saladas y la guía de televisión abierta sobre las piernas, estaba mi abuela, Ruth Calewa. Y cuando escuchó que yo estaba llorando en la cocina, me llamó. Danny, ven. No gritó. No insistió. Solo me llamó como si ya supiera que yo iba a ir. Me senté junto a su cama. Y ella dio unas palmadas suaves en el borde, hasta que me acomodé a su lado. Luego tomó mi mano. Y me la apretó 3 veces. Lento. Firme. 1, 2, 3. Era un código que teníamos desde que yo era muy pequeña.
Ni siquiera recuerdo haberlo aprendido, solo siempre estuvo ahí. Significaba, te veo, estoy aquí contigo, no estás sola. Mi abuela Ruth era la que me había enseñado a leer a las personas, no por lo que decían, sino por cómo eran de verdad. Sus manos. Su respiración. La forma en que se quedaban en silencio justo antes de decir algo honesto. Ella fue enfermera cuando en nuestra familia eso todavía era algo que las mujeres dejaban atrás al casarse o tener hijos. Pero ella nunca lo dejó. Cuando yo tenía 19 años y le dije que quería trabajar en cuidados paliativos, mi mamá solo preguntó: ¿por qué elegirías algo así? Como si fuera una locura. Como si cuidar a los moribundos fuera una pérdida de tiempo. Pero mi abuela no dijo eso. Ella solo tomó mi mano y la cerró alrededor de la idea. Como si me estuviera enseñando a sostener algo frágil sin romperlo. Dani, me dijo, mirándome directo, tú sí ves a las personas. No dejes que te hagan creer que eso es algo pequeño. Y yo me lo creí, porque venía de ella. Cuando yo tenía 12 años, me llevó 3 casas más abajo. A la casa de un hombre llamado señor Petrovsky. Estaba muriendo de algo lento, silencioso, en un cuarto trasero que olía a ungüento y pan tostado. Y ahí entendí, por primera vez, lo que mi abuela me estaba enseñando sin explicarlo del todo. Que acompañar a alguien no siempre se ve grande. Pero sí puede cambiar una vida entera. Yo le tenía miedo a él. Pero mi abuela Ruth no me dijo no tengas miedo. Ella nunca hacía eso. Solo me sentó en una silla dura, junto a la cama del señor Petrovsky, y me dijo que observara. Sus manos, me decía en voz baja. Su respiración. Y cómo sus ojos se van hacia la ventana cuando el dolor viene fuerte, porque así no lo carga en la cara. Yo lo miraba sin entender del todo. Y ella me explicó algo que se me quedó para siempre. Las palabras mienten, Dani. Las manos no. Y desde ese día, íbamos cada tarde durante 2 semanas. Sin faltar. Sin excusas. Solo íbamos. El día que él murió, su esposa estaba en la cocina con mi abuela. Y en ese momento vi algo que no se me ha olvidado nunca. La esposa llorando, rota por dentro. Y mi abuela sosteniéndola. Firme. Sin temblar. Como un poste enterrado en la tierra, que no se mueve aunque venga el viento fuerte. Y ahí entendí, por primera vez en mi vida, que existe una fuerza que desde afuera parece suavidad. Pero no lo es. Es lo contrario. Es resistencia. Es aguantar el dolor de otro sin romperte. Ese día, sentada en esa silla dura, decidí lo que quería hacer en la vida. No lo dije en voz alta, pero lo decidí. Mi mamá después lo llamó algo morboso. Como si cuidar a los que se están yendo fuera algo raro, incómodo, casi equivocado. Pero mi abuela no. Mi abuela lo llamó un llamado. Y fue la única persona en toda mi familia que me devolvió mis propias palabras sin burlarse, sin dudar, sin corregirme. Como si lo que yo sentía fuera válido desde el principio. Ella tenía su propio sistema. Sus pastillas estaban siempre en un organizador azul, en la ventana de su cuarto. De lunes a domingo, todo perfectamente ordenado. Cada dosis en su lugar, escrita con su misma mano firme. A veces tocaba la tapita del organizador y decía: un cuerpo es solo una agenda que tienes que cumplir. Y yo crecí viendo ese pastillero ahí, en la ventana, todos los días. Sin pensar nunca, que algún día esas manos ya no lo iban a mover. Que algún día, ese orden iba a quedarse sin ella. Y lo más fuerte es que en toda mi familia, ella era la única persona que me veía de verdad. No como las manos que ayudan. No como la que sirve. Me veía como persona. Solo ella. Un día de julio me enteré de que estaba embarazada. Estaba sola en el baño de una clínica. Sosteniéndome de lavamanos como si el piso se fuera a abrir. El hombre con el que pensé que estaba construyendo algo, no se quedó. Y voy a decirlo en 2 frases, porque no merece más. Dijo que no estaba listo. Y luego me lo demostró. Después de eso, la otra mitad de la cama se quedó siempre vacía. Hecha. Silenciosa.
como un espacio que ya no se ocupa, pero tampoco se arregla. Con el tiempo dejé de notarlo, como dejas de notar un diente que ya perdiste. Pero la lengua siempre regresa a ese hueco. Yo seguí trabajando. Seguí mis turnos. Seguí funcionando. Llegaba a un departamento silencioso, comía parada en la cocina, sin sentarme. Y en un semáforo, sola, sentí por primera vez el pequeño movimiento de ella dentro de mí. Sin nadie al lado. Sin una mano que tomar. Así que fui yo sola quien compró la cuna. Y fui yo sola quien la armó, 2 veces mal. Aquellos meses me enseñaron una clase de soledad que nadie te explica. Hay una soledad muy especial en construir el cuarto de tu bebé en silencio. En subir sola una caja enorme por las escaleras mientras desconocidos te sostienen la puerta. En cargar muebles embarazada porque no hay nadie más que lo haga. En leer instrucciones de armado sentada en el piso porque no tienes una segunda persona para sostener una pieza mientras tú atornillas la otra. Y no voy a mentir. Hubo noches en las que sí me senté en el suelo de aquel cuarto a medio terminar. Con un pequeño desarmador en la mano. Con tornillos regados por todas partes. Con las instrucciones abiertas frente a mí. Y con las lágrimas haciendo que las letras se vieran borrosas. Recuerdo una noche en particular. Eran casi las 11. La cuna estaba armada a medias. Una de las barandillas había quedado al revés. Y yo llevaba más de 1 hora intentando entender dónde me había equivocado. Me senté en el piso. Apoyé la espalda contra la pared. Y por un momento simplemente me quedé ahí. Escuchando el silencio. Pensando en lo diferente que imaginé que sería todo aquello. Cuando era más joven pensaba que habría alguien conmigo. Alguien emocionado. Alguien pintando paredes. Alguien discutiendo colores de cortinas. Alguien diciendo: pásame el tornillo. Yo sostengo esto. Ya casi terminamos. Pero no había nadie. Solo estaba yo. Y mi hija creciendo dentro de mí. Y aunque sí lloré algunas veces, tampoco voy a decir que eso me destruyó. Porque no fue así. De hecho, pasó algo extraño. Algo que nunca había pasado antes. En algún momento durante esos meses dejé de esperar. Dejé de esperar que alguien apareciera para arreglarme la vida. Dejé de esperar rescates. Dejé de esperar permisos. Dejé de esperar aprobación. Simplemente entendí que si quería una vida distinta, tendría que construirla yo misma. Tabla por tabla. Decisión por decisión. Día por día. Y eso fue exactamente lo que hice. Le conté a mi familia durante una comida de domingo. Había practicado todo el discurso mientras manejaba. Una y otra vez. Frente al espejo retrovisor. Durante semáforos. En estacionamientos. Porque sabía que no sería fácil. Cuando llegó el momento, respiré profundo y lo dije de la forma más sencilla posible. Que estoy embarazada. Todos levantaron la vista. Por primera vez en varios minutos, toda la mesa me estaba mirando. Sentí algo parecido a la esperanza. Pensé. Tal vez esta vez sea diferente. Tal vez se van a alegrar. Tal vez por una vez me van a ver. Mi mamá dejó el tenedor sobre el plato. Y durante un segundo entero pensé que iba a abrazarme. Pensé que iba a sonreír. Pensé que iba a decir algo bonito. Pero no. Solo respondió. Y qué bien, querida. Y antes de que pudiera decir una palabra más agregó. Stephanie está remodelando la cocina. ¿Ya vieron las nuevas encimeras de cuarzo? Y así de rápido desaparecí de la conversación. Como si nunca hubiera hablado. Como si acabara de comentar el clima. La conversación siguió avanzando sin mí. Igual que un río rodea una piedra. Sin detenerse. Sin cambiar de dirección. Sin notar siquiera que la piedra estaba ahí. Trevor empezó a hablar de inversiones. Mi papá empezó a hacer preguntas. Mi mamá habló de colores de pintura. Stephanie enseñó fotografías. Y yo me quedé sentada. Callada.
con una sonrisa pequeña que cada vez pesaba más. Debajo de la mesa, puse una mano sobre mi vientre. Y la dejé ahí. Porque entendí algo muy importante. Si nadie en esa mesa iba a alegrarse por mi hija, entonces yo me iba a alegrar por las dos. Lo suficiente para compensar a todos. Aquella noche regresé manejando sola. Sin radio. Sin música. Sin llamadas. Solo el sonido del motor y mis pensamientos. Y mientras avanzaba por las calles oscuras, me hice una promesa. Una promesa que cambiaría todo. Me prometí que iba a construir mi propia familia. Una familia real. No una basada en obligaciones. No una basada en culpa. No una basada en quién sirve a quién. Una familia construida con amor. Con respeto. Con elección. Y aunque no lo sabía todavía, mientras yo hacía esa promesa, a apenas unos kilómetros de distancia mi abuela Ruth ya estaba empezando a desaparecer. O al menos eso era lo que todos decían. Y las mismas personas sentadas en aquella mesa eran quienes sostenían el borrador. Porque las cosas como estas nunca ocurren de golpe. Ocurren lentamente. Tan lentamente que casi no las notas. Y luego, de repente, parecen haber ocurrido de un día para otro. Durante casi un año entero escuché la misma historia. Primero fue: mamá está un poco olvidadiza. Luego: ya no es la misma. Después: ya no reconoce bien a las personas. Y finalmente: está demasiado perdida para entender nada. Todos repetían la misma narrativa. Como comentaristas deportivos describiendo un partido. Mi madre iniciaba casi todas las llamadas telefónicas exactamente igual. Primero un suspiro enorme. Luego una frase cuidadosamente preparada. Estoy agotada cuidando a mamá. Siempre igual. Siempre con el mismo tono. Siempre esperando admiración. Siempre esperando reconocimiento. Y entonces apareció Trevor. Paciente Trevor. Educado Trevor. Razonable Trevor. El hombre que siempre tenía una explicación perfecta para todo. El hombre que sonreía mientras tomaba el control de cualquier situación. Porque esa era su verdadera especialidad. No ayudar. Controlar. Recuerdo una comida familiar en particular. Me habían invitado. O al menos eso creí. Más tarde entendí que me habían invitado para entretener a un primo pequeño mientras los adultos hablaban de asuntos importantes. Trevor tenía una carpeta de cuero abierta sobre la mesa. Había documentos por todas partes. Estados de cuenta. Papeles legales. Firmas. Notas. Un bolígrafo sin tapa descansaba junto a su mano. Parecía una reunión de negocios. No una conversación familiar. Entonces dijo: alguien tiene que administrar las cuentas de Ruth, Carol. Mi madre asintió inmediatamente. Como siempre. Ya no puede llevar el control sola. Es por su bien. Es un acto de cariño. Todos parecían estar de acuerdo. Todos menos yo. Porque había algo que no encajaba. Algo que me molestaba. Así que hice la única pregunta que realmente importaba. ¿Quién es su médico? La mesa se quedó quieta. ¿Qué diagnóstico tiene exactamente? Nadie respondió. Entonces seguí. ¿Qué estudios le hicieron? ¿Ya descartaron otras causas? ¿Le hicieron pruebas completas? ¿Alguien pidió una segunda opinión? Porque yo trabajaba en cuidados paliativos. Yo sabía algo que ellos parecían ignorar. Muchas enfermedades pueden parecer demencia. Muchas condiciones pueden confundirse. Medicamentos incorrectos. Infecciones. Problemas metabólicos. Deficiencias nutricionales. Efectos secundarios. Docenas de cosas. Y antes de declarar que alguien está perdido para siempre, primero hay que estar seguros. Pero mi madre me miró como si una niña hubiera interrumpido una conversación de adultos. Esa mirada la conocía perfectamente.
La había visto toda mi vida. La mirada que decía: no molestes. No opines. No entiendes. Y entonces Trevor sonrió. Esa sonrisa tranquila que siempre usaba cuando quería cerrar una discusión. Tomó el bolígrafo. Le puso la tapa. Y dijo: tú mejor concéntrate en el bebé, Danny. Como si eso respondiera a la pregunta. Como si ser madre me quitara el derecho de preocuparme por mi abuela. Como si el hecho de amar a una persona me volviera incapaz de defender a otra. Y en ese momento, aunque todavía no podía demostrarlo, algo dentro de mí me dijo que estaban ocultando algo. Algo muy importante. Y por primera vez empecé a preguntarme si mi abuela Ruth realmente se estaba perdiendo, o si alguien estaba ayudando a que desapareciera. Nosotros nos estamos encargando de Ruth. Eso fue lo que dijeron. Nos estamos encargando. Una palabra sencilla. Pero mientras más la escuchaba, más extraña me parecía. Porque encargarse de una cuenta bancaria tiene sentido. Encargarse de una propiedad también. Pero cuando alguien habla de una persona como si fuera algo que se administra, algo dentro de mí se pone incómodo. Especialmente cuando esa persona es tu propia madre. O tu propia abuela. Y la prueba más grande de lo que ellos entendían por encargarse llegó unos meses después, durante el cumpleaños número 90 de mi abuela Ruth. Por supuesto que la fiesta la organizó mi mamá. Carol jamás habría dejado pasar una oportunidad así. Era exactamente el tipo de evento que le gustaba. Una celebración donde pudiera recibir elogios mientras fingía que todo era por alguien más. La casa estaba llena. Había vecinos. Personas de la iglesia. Amigas antiguas. Primos lejanos. Mesas decoradas. Globos. Flores. Fotografías de distintas etapas de la vida de mi abuela pegadas en cartulinas. Incluso habían mandado hacer un enorme pastel con una fotografía de Ruth impresa en el glaseado. Todo se veía perfecto. Demasiado perfecto. Mi mamá caminaba por la sala como una candidata en campaña. Sonriendo. Abrazando gente. Agradeciendo comentarios. Recibiendo lástima como si fueran regalos de cumpleaños. Tenía una mano apoyada sobre el pecho casi todo el tiempo. La misma pose que usaba cuando quería parecer agotada y heroica al mismo tiempo. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba Ruth, ella suspiraba. Luego contaba una historia. Siempre la misma historia. Siempre con pequeños cambios. Pero siempre con ella como protagonista. Ha sido un camino muy difícil. No tienen idea de todo lo que hemos pasado. Cuidar de una madre en estas condiciones es una prueba enorme. Y la gente asentía. Le tocaban el brazo. Le decían que era una mujer fuerte. Que era admirable. Que Dios seguramente la recompensaría. Y yo observaba todo desde la cocina. Porque, claro, yo estaba en la cocina. Al llegar me habían entregado una jarra vacía y una lista de cosas por hacer. Algunas cosas nunca cambian. La ayudante sirve bebidas. La ayudante limpia mesas. La ayudante recoge platos. La ayudante desaparece para que otros puedan recibir los aplausos. Danny, ya se terminó la limonada. Danny, ¿puedes traer más hielo? Danny, faltan vasos. La ayudante rellena la limonada. Siempre. Mientras tanto, en medio de toda aquella celebración, estaba sentada mi abuela. Y verla me hizo sentir algo que no pude explicar al principio. Estaba en una silla de ruedas. Una silla de ruedas que yo sabía que no necesitaba. Porque apenas unos meses antes la había visto caminar por su casa. Más lento, sí. Pero caminaba. Ahora estaba ahí. Inmóvil. Encorvada. Con la cabeza inclinada hacia adelante. Como si le costara sostenerla. Los ojos se movían despacio. Demasiado despacio. Como miel cayendo de una cuchara. Como si cada movimiento requiriera un enorme esfuerzo. Una vecina se acercó sonriendo. «Feliz cumpleaños, Ruth».
Mi abuela levantó la vista. La observó unos segundos. Y luego la llamó por el nombre de la hermana de mi abuelo fallecido. Una mujer que llevaba más de 20 años muerta. Las personas alrededor soltaron pequeñas risas. ¡Ay, pobrecita! Bendita sea. ¡Qué triste! Y ya no reconoce a nadie. Y mi madre aprovechó el momento exactamente como sabía hacerlo. Sacó un pañuelo. Se secó los ojos. La esposa del pastor se acercó a abrazarla. Y mamá dijo, lo bastante fuerte para que todos escucharan. Es lo más difícil del mundo, ver cómo tu madre se va apagando. Las cabezas empezaron a asentir. Una tras otra. Como si estuvieran viendo a una viuda valiente. Como si Carol estuviera soportando una tragedia heroicamente. Y yo vi algo que me revolvió el estómago. Vi cómo mi madre recogía cada gesto de compasión. Cada mirada. Cada palabra. Como si fueran monedas cayendo dentro de una alcancía. Mientras tanto, cerca del pastel, Trevor hablaba con mi papá. Tenía un plato de cartón en una mano y una sonrisa tranquila en la cara. La misma sonrisa de siempre. La sonrisa de quien parece razonable incluso cuando está tomando decisiones por los demás. Lo escuché decir. Todo lo relacionado con la herencia está bajo control. No hay nada de qué preocuparse. Todo está siendo manejado correctamente. Y mi padre simplemente levantó su vaso y bebió. Sin preguntas. Sin dudas. Sin interés. Como siempre. Pero yo sí tenía dudas. Muchas. Porque llevaba 13 años trabajando con personas al final de sus vidas. 13 años observando enfermedades. Medicamentos. Deterioros reales. Cambios neurológicos. Dolor. Confusión. Muerte. Y durante esos años aprendí algo muy importante. Existe una diferencia enorme entre un cuerpo que se está apagando naturalmente y un cuerpo que está siendo empujado a apagarse. Mientras más observaba aquella fiesta, más frío sentía. Porque nadie estaba mirando realmente a mi abuela. Nadie. Todos miraban la historia sobre ella. La tragedia sobre ella. La actuación alrededor de ella. Pero no a ella. No a Ruth. No a la mujer real sentada en esa silla. Así que tomé un vaso de limonada. Atravesé toda la sala. Pasé entre conversaciones. Entre risas. Entre comentarios llenos de lástima. Y me arrodillé frente a mi abuela. Lo primero que observé fueron sus manos. Porque eso fue lo que ella me enseñó cuando yo tenía 12 años. No mires las palabras. Mira las manos. Sus dedos temblaban alrededor del vaso de plástico. Pero no era un temblor normal. No era el temblor que yo esperaba. Había algo extraño. Algo que no encajaba. Algo que hizo que el suelo pareciera moverse bajo mis pies. Entonces levanté la vista hacia sus ojos. Y en ese instante lo supe. Lo sentí. Con la misma certeza con la que reconocía el dolor en un paciente. Con la misma certeza con la que reconocía el miedo. Con la misma certeza con la que reconocía la verdad. La mujer sentada frente a mí no estaba enferma de la forma en que todos decían. No. Había algo mucho más oscuro ocurriendo. Y yo acababa de empezar a verlo. Llevaba 13 años trabajando con personas que estaban llegando al final de sus vidas. 13 años viendo enfermedades. 13 años observando cuerpos cansados. 13 años acompañando a familias durante los peores días de sus vidas. Había visto la muerte llegar de muchas formas. Lenta. Rápida. Pacífica. Dolorosa. Pero había algo que aprendí muy temprano en mi carrera. Cuando ves suficientes pacientes, empiezas a reconocer patrones. Empiezas a notar cosas que otras personas pasan por alto. Y lo que estaba viendo en mi abuela no se parecía a un final natural. No. No se parecía a una mujer que se estuviera apagando. Se parecía a otra cosa. Se parecía a una dosis.
Recuerdo perfectamente el momento en que ese pensamiento apareció en mi cabeza. Estaba en la fiesta. Mi madre levantó la vista desde el otro lado de la sala. Sonrió para los invitados. Alzó su copa. Y movió los labios. No pude escucharla por el ruido de las conversaciones. Pero sabía exactamente lo que estaba diciendo. Porque llevaba todo el día repitiéndolo. Yo haría cualquier cosa por mi madre. Cualquier cosa. La frase favorita de Carol. La frase que le conseguía lágrimas. La frase que le conseguía abrazos. La frase que le conseguía admiración. Yo la observé. Y por primera vez no escuché amor en esas palabras. Escuché algo diferente. Escuché actuación. Esa noche regresé a mi departamento. Me acosté. Apagué la luz. Cerré los ojos. Y no dormí. Ni un minuto. Porque cuando algo no encaja en mi trabajo, no puedo ignorarlo. Y cuando algo no encaja en mi familia. Menos. Así que hice lo que siempre hago. Observé. Escuché. Tomé notas mentales. Presté atención. Y una vez que vi el patrón, ya no pude dejar de verlo. Era demasiado evidente. Mi abuela parecía empeorar exactamente cuando convenía que empeorara. Antes de citas médicas. Antes de reuniones importantes. Antes de firmar documentos. Antes de cualquier conversación relacionada con dinero. Antes de cualquier situación donde alguien necesitara demostrar que ella ya no podía tomar decisiones. Pero en días normales. En días comunes. En tardes cualquiera. La historia era diferente. Algunas veces podía seguir conversaciones completas. Algunas veces recordaba cosas perfectamente. Algunas veces hacía preguntas inteligentes. Algunas veces se reía de chistes. Algunas veces incluso corregía recuerdos de otras personas. Y eso no tenía sentido. Ninguno. Las enfermedades neurodegenerativas no funcionan así. La demencia no consulta calendarios. No despierta pensando. Hoy vienen abogados, así que estaré confundida. No funciona de esa manera. Mientras más pensaba en ello, más incómoda me sentía. Entonces decidí hablar con Brenda. Brenda Castle era la cuidadora que pasaba los días con mi abuela. Una mujer trabajadora. Honesta. Agotada. De esas personas que cargan tanto peso encima que aprenden a hablar poco. La encontré una tarde en la cocina. Estaba lavando unos platos. Le pregunté cómo veía a mi abuela. Ella dudó. Solo un segundo. Pero lo noté. Después dijo. Hay días que es más fácil manejarla. Manejarla. La palabra me golpeó. Porque no dijo ayudarla. No dijo cuidarla. Dijo manejarla. Y en cuanto terminó de hablar pareció darse cuenta de lo que había dicho. Bajó la mirada. Tomó un trapo. Empezó a limpiar una superficie que ya estaba limpia. Evitando verme a los ojos. No debería decir más, murmuró. Y ahí terminó la conversación. Pero para mí apenas estaba empezando. Durante todo el camino de regreso a casa no dejé de pensar en una pregunta. ¿Por qué una persona parecería confundida siguiendo un horario? ¿Por qué su lucidez subía y bajaba según las necesidades de otras personas? Y poco a poco una respuesta empezó a formarse. La respuesta cabía en una caja de plástico. Una caja pequeña. Del tamaño de mi mano. La caja de medicamentos. Y el destino quiso que un accidente me diera acceso a ella. Todo comenzó una mañana de septiembre. Mi abuela se cayó al intentar levantarse de la cama. No fue una caída terrible. Pero fue suficiente. Se fracturó la cadera. Lo suficiente para terminar hospitalizada. Y como suele pasar con muchas personas mayores, estando en el hospital desarrolló una infección urinaria. Después regresó a casa mucho más frágil. Necesitaba cuidados constantes. Curaciones. Control de medicamentos. Supervisión.
Atención especializada. Todo el trabajo complicado que acompaña a una recuperación larga. Y de repente mi madre descubrió algo muy interesante. Contratar enfermeras las 24 horas era muy caro. Demasiado caro. Y entonces recordó que tenía una hija que hacía exactamente ese trabajo. Y que además podía hacerlo gratis. Así que me llamó. Y terminé mudándome temporalmente para ayudar. La primera noche fue tranquila. Mi abuela ya dormía. La casa estaba en silencio. Me senté sola en la mesa de la cocina. Frente a mí estaban todos sus medicamentos. Cajas. Frascos. Pastilleros. Recetas. Lo mismo que había organizado cientos de veces para pacientes durante mi carrera. Comencé a preparar las dosis de la semana. Y entonces vi algo. Primero pensé que había leído mal. Volví a mirar. Después lo leí otra vez. Y otra. Había un medicamento sedante extremadamente fuerte. Demasiado fuerte para una mujer de 90 años. Y justo junto a él había otro medicamento conocido por provocar confusión, problemas cognitivos y deterioro mental en adultos mayores. Sentí un escalofrío. Porque conocía perfectamente esa combinación. Perfectamente. La había visto antes. Demasiadas veces. Era una combinación que muchos especialistas intentaban evitar. Una combinación que aparecía en listas de advertencia para pacientes geriátricos. Una combinación capaz de convertir a una persona completamente lúcida en alguien confundido y desorientado. Tomé ambos frascos. Leí las etiquetas. Después las volví a leer. Como si estuviera esperando que las palabras cambiaran. Como si fueran a transformarse en algo inocente. Pero no ocurrió. Seguían diciendo lo mismo. Y cuanto más las observaba, peor me sentía. Porque conocía esos medicamentos igual que un carpintero conoce una tabla deformada. No necesitaba que nadie me explicara lo que estaba viendo. Ya lo sabía. Había visto pacientes perder claridad mental por culpa de esa mezcla. Había visto familias aterradas pensando que sus seres queridos estaban desarrollando demencia. Había visto médicos retirar esos medicamentos y recuperar semanas después a la misma persona que parecía perdida. Había discutido con especialistas para evitar exactamente aquello. Y ahora los tenía frente a mí. En la mesa de mi abuela. Organizados cuidadosamente. Administrados todos los días. Durante meses. Y mientras sostenía aquellos frascos en las manos, una pregunta empezó a crecer dentro de mí. No era quien había recetado los medicamentos. No era por qué los habían elegido. La pregunta realmente aterradora era otra. ¿Quién sabía exactamente lo que estaban haciendo? ¿Y decidió hacerlo de todas formas? Alguien había mantenido esos medicamentos ahí. Mes tras mes. Receta tras receta. Caja tras caja. Mientras toda la familia iba a la iglesia contando historias sobre lo difícil que había sido cuidar a mi abuela. Mientras recibían abrazos. Mientras recibían compasión. Mientras recibían elogios. Alguien seguía llenando aquel pastillero. Y cuando entendí lo que tenía frente a mí, mis manos se quedaron completamente inmóviles sobre la mesa. De pronto la cocina pareció cambiar. Los sonidos seguían ahí. El refrigerador funcionando. El reloj marcando los segundos. Los coches pasando afuera. Pero todo sonaba lejano. Como si estuviera bajo el agua. Porque ya no estaba viendo medicamentos. Estaba viendo algo peor. Mucho peor. Aquello no era un tratamiento para una mente que se estaba apagando. Aquello era una correa. Una cadena invisible. Una forma de mantener a una mujer inteligente, fuerte y completamente capaz atrapada dentro de una niebla. Y mientras más pensaba en ello, más me revolvía el estómago. Pero no hice escándalo. No empecé a gritar. No corrí a enfrentar a mi madre. No llamé a toda la familia. No. Hice exactamente lo que mi profesión me había enseñado a hacer.
Y curiosamente era lo mismo que mi abuela me había enseñado cuando yo tenía 10 años y estaba sentada junto a aquella ventana. Observa. Ve despacio. Reúne pruebas. Entiende primero. Actúa después. Así que respiré profundo. Tomé notas. Fotografié las etiquetas. Anoté horarios. Dosis. Fechas. Todo. Y luego hice una llamada. No llamé al médico de la familia. No confiaba en nadie relacionado con ellos. Llamé a un médico en quien sí confiaba. El Dr. Whitman. Un geriatra con el que había trabajado durante años. Habíamos atendido juntos a muchos pacientes. Yo conocía su forma de pensar. Y sabía que jamás ignoraría algo así. Le expliqué todo. Medicamento por medicamento. Dosis por dosis. Horario por horario. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Tan largo que llegué a pensar que la llamada se había cortado. Finalmente habló. Y su voz sonaba mucho más seria que antes. Tráela a consulta. Y guarda todas tus notas. Eso fue todo. Pero bastó. Porque yo sabía lo que significaba. Significaba que él también había visto el problema. Los siguientes días fueron delicados. Muy delicados. No puedes simplemente quitar medicamentos fuertes a una persona mayor de un día para otro. El cuerpo no funciona así. Hay que hacerlo despacio. Con cuidado. Reduciendo poco a poco. Observando cada reacción. Protegiendo al paciente. Así que eso hicimos. Retiramos gradualmente los 2 medicamentos más peligrosos. Con paciencia. Con vigilancia. Con mucho cuidado. Y después esperé. Esperé y observé. Como había hecho toda mi vida. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Mi abuela empezó a regresar. No de golpe. No como en las películas. Fue algo más real. Más lento. Más hermoso. Como cuando sube la marea. Poco a poco. Centímetro por centímetro. La primera señal fue pequeña. Tan pequeña que casi cualquiera la habría ignorado. Una mañana me pidió té. Pero no lo pidió de forma confusa. No dijo simplemente. Quiero algo caliente. No. Me miró y dijo. El de hojas sueltas. 2 cucharadas. Déjalo reposar unos minutos. Me quedé congelada. Porque esa era exactamente la forma en que siempre lo había pedido. Exactamente. Luego empezaron a aparecer más señales. Una tarde vio una fotografía sobre la mesa de noche. La tomó. Y empezó a nombrar a cada persona que aparecía en ella. Una por una. Primos. Tíos. Vecinos. Amigos. Todos. Incluso recordó el nombre del perro que habíamos tenido en 1991. Un perro que yo misma apenas recordaba. Y entonces ocurrió algo que me rompió por dentro. Estaba sentada en su habitación. Yo ya tenía bastante barriga para entonces. Mi embarazo era imposible de ocultar. Ella levantó la vista. Me observó durante unos segundos. Y de pronto su rostro cambió. Como una ventana cuando entra la luz del sol. Como si algo despertara dentro de ella. Dani. Su voz tembló. ¿Cuándo pasó esto? Miró mi vientre. Luego volvió a verme. Y preguntó. ¿Por qué nadie me dijo que estabas embarazada? Sentí que me faltaba el aire. Tuve que dejar la taza de té sobre una mesa. Y apoyar una mano contra el marco de la puerta. Porque hay cosas demasiado pesadas para sostenerlas de pie. Y aquella era una de ellas. Mi abuela estaba regresando. De verdad. Días después, el Dr. Whitman terminó de evaluarla. Cuando salió al pasillo llevaba el expediente en una mano. Y estaba moviendo la cabeza. No mirando a mi abuela. Mirando los documentos. Los medicamentos.
Las anotaciones. Todo aquello. Finalmente dijo. No hay nada malo en la mente de esta mujer que no haya sido provocado por esas recetas. Lo dijo sin rodeos. Y por un segundo incluso sonrió. Luego me señaló con el expediente. Tienes los mejores ojos que esta mujer pudo haber tenido. No pude responder. Simplemente sentí ganas de llorar. Porque durante semanas había tenido miedo de estar equivocada. Y ahora sabía que no lo estaba. Las siguientes semanas fueron increíbles. Mi abuela seguía regresando. Cada día un poco más. Volvió a corregir cómo preparaba el té. Volvió a terminar crucigramas usando pluma. Como siempre había hecho. Negándose a usar lápiz porque decía que las personas inteligentes no necesitaban borrar respuestas. Una tarde me pidió una caja de fotografías guardada en el closet. La bajé. Y nos sentamos juntas sobre una colcha. Pasamos horas revisando imágenes. Ella iba nombrando personas. Contando historias. Recordando fechas. Riendo. En una foto apareció ella a los 20 años. Llevaba un vestido elegante. Y comenzó a reírse. Ese vestido me costó una semana completa de salario. Seguía riendo mientras lo decía. Era la misma Ruth de siempre. La misma mujer fuerte. La misma mujer brillante. La misma mujer que todos decían haber perdido. Después encontró una fotografía de mi abuelo. Y se quedó callada. Muy callada. La sostuvo contra el pecho durante varios minutos. Yo no dije nada. No la apresuré. Simplemente me quedé a su lado. Finalmente habló. Y confesó algo que jamás olvidaré. Me dijo que había tenido miedo. Mucho miedo. Porque durante meses sintió que estaba desapareciendo. Que las palabras se le escapaban. Que olvidaba cosas simples. Que entraba a su cocina sin recordar dónde estaban las cucharas. Que comenzaba una frase y la perdía a la mitad. Y lo peor de todo. Era que había empezado a creerlo. Porque todas las personas que amaba seguían diciéndole lo mismo. Una y otra vez. Estás empeorando. Ya no puedes decidir sola. Ya no recuerdas bien. Es momento de que otros se encarguen. Poco a poco había dejado de confiar en sí misma. Poco a poco había empezado a rendirse. A desaparecer. A aceptar el papel que otros habían escrito para ella. Como si estuviera preparándose para salir silenciosamente de su propia vida. Y entonces llegó la mañana que cambió todo. Estábamos sentadas en la mesa desayunando. La luz entraba por la ventana. Había café recién hecho. Y por primera vez en mucho tiempo mi abuela parecía completamente ella. Completamente presente. Me observó durante varios segundos. Y luego hizo una pregunta muy suave. Tan suave que casi parecía un susurro. Cariño. Bajó la mirada. Luego volvió a verme. ¿Qué me pasó? Sentí un nudo en la garganta. Ella continuó. ¿A dónde me fui? Y esa pregunta me persiguió todo el día. Porque la verdad era terrible. Ella nunca se había ido. Nunca. Había estado ahí todo el tiempo. Escuchando. Sintiendo. Intentando salir. Mientras una nube artificial la mantenía atrapada. Pasé un día entero pensando en eso. Un día completo. Porque ponerle nombre a lo que había ocurrido significaba aceptar algo enorme. Algo que cambiaría todo. Porque una vez que reconoces la verdad, ya no puedes volver a fingir que no la viste. De repente todo empezó a tener sentido. La confusión. Los olvidos. La mirada perdida. La forma en que mi abuela parecía desconectarse exactamente cuando había visitas importantes. La manera en que se veía derrotada durante su propia fiesta de cumpleaños. Todo seguía un patrón. Y los patrones no aparecen por accidente. Los patrones tienen horarios. Tienen fechas. Tienen organización. Y cuando algo está organizado,
Es porque alguien lo organizó. Me quedé sentada en la cocina durante horas pensando en eso. Mirando mis notas. Volviendo a leer cada observación. Cada fecha. Cada medicamento. Cada conversación. Y mientras más piezas acomodaba, más clara se volvía la imagen. Durante toda mi vida pensé que mi familia simplemente no me quería. Pensé que yo era la hija menos importante. La hermana olvidada. La persona a la que todos ignoraban. La que solo servía para ayudar. Pero la verdad era mucho más fría. Mucho más simple. Y mucho más aterradora. No me ignoraban porque me odiaran. Me ignoraban porque necesitaban que no prestara atención. Necesitaban que siguiera siendo la ayudante. La que recoge platos. La que cuida enfermos. La que nunca hace preguntas. La que siempre está ocupada resolviendo problemas ajenos. Porque una Dani distraída era una Dani segura. Una Dani callada era una Dani que no investigaba. Y una Dani que no investigaba jamás descubriría lo que estaban haciendo. Sentí un escalofrío. Porque si la situación de mi abuela no era una tragedia natural, entonces era una decisión. Y si aquello había sido una decisión, entonces todo lo demás también lo había sido. Los documentos. Las firmas. Las cuentas. Las reuniones. Las visitas. Todo. Por primera vez me permití pensar una pregunta que me había dado miedo formular. ¿Y si mi abuela no había sido víctima de una enfermedad? ¿Y si había sido víctima de personas? Abrí mi libreta. Pasé varias páginas. Llegué a una hoja completamente en blanco. Tomé un bolígrafo. Y escribí un nombre. Brenda Castle. La cuidadora. Porque si alguien sabía algo, era ella. Pero también sabía otra cosa. Las personas asustadas no hablan cuando las atacas. Hablan cuando sienten que están seguras. Así que no fui a interrogarla. No fui a exigir respuestas. No fui a señalar culpables. La invité a tomar café. Nada más. Cuando llegó, parecía nerviosa. Como si esperara problemas. Como si pensara que alguien finalmente había descubierto algo y venían consecuencias. Le serví café. Le dije que se sentara. Y antes de hacer una sola pregunta le dije algo que necesitaba escuchar. Brenda, no estás en problemas. Vi cómo sus hombros bajaban un poco. No mucho. Pero sí lo suficiente para notarlo. Entonces continué. Y tampoco estoy aquí para culparte de nada. Ella me observó en silencio. Sé que estabas en una situación imposible. Trabajabas en la casa de mi familia. Seguías instrucciones de las personas que te contrataban. Necesitabas el trabajo. Necesitabas el sueldo. Y entiendo eso. Porque era verdad. Lo entendía perfectamente. La mayoría de la gente hace lo que puede para sobrevivir. Y había algo en mi voz que finalmente la convenció de que hablaba en serio. Poco a poco empezó a relajarse. La conversación avanzó despacio. Sin presiones. Sin amenazas. Y entonces ocurrió. Brenda abrió su bolsa. Metió la mano. Y sacó una libreta de espiral bastante gastada. La portada tenía una mancha circular de café. La colocó sobre la mesa. Y la empujó lentamente hacia mí. La guardé por si algún día alguien preguntaba. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Abrí la libreta. Y entendí inmediatamente lo que era. Un registro. Fechas. Horarios. Medicamentos. Dosis. Todo escrito a mano. Todo cuidadosamente documentado. Porque Brenda llevaba años trabajando como auxiliar de enfermería. Y sabía algo muy importante. La persona que documenta las cosas es la persona que puede demostrar la verdad. Página tras página aparecían anotaciones. Medicamentos administrados. Cambios de horario. Observaciones. Y entonces encontré algo que me hizo detenerme.
En los márgenes de ciertos días había instrucciones especiales. No eran notas médicas. No eran indicaciones del doctor. Eran órdenes. Órdenes muy específicas. Dar la dosis de la tarde más temprano cuando haya visitas. Mantenerla tranquila antes de la cita. Administrar medicamento antes de la reunión. Volví a leerlas. Luego otra vez. Y otra. Porque ya sabía exactamente lo que significaban. Brenda notó mi reacción. Bajó la mirada. Y comenzó a hablar. Su voz apenas era un susurro. Hubo una tarde. Pasó varias páginas hacia atrás. Señaló una fecha. Ese día la hicieron firmar muchos documentos. Muchísimos. Levantó la vista. Tu cuñado llevó a un notario. Sentí que la sangre se me helaba. Brenda continuó. Ella ni siquiera sabía qué día era. Seguía preguntándome si era Navidad. La cocina quedó en silencio. Solo se escuchaba el reloj. Tic. Tac. Tic. Tac. Brenda apoyó ambas manos sobre la mesa. Como si necesitara sostenerse. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Estuve a punto de decir algo. Tragué saliva. ¿Y por qué no lo hiciste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque tu mamá estaba ahí. Y yo necesitaba el trabajo. Nadie habló durante varios segundos. Después añadió. Todo el tiempo decían que era solo papeleo. Que era para facilitarle las cosas a tu abuela. Que era por su bienestar. Su voz comenzó a quebrarse. No soy una mala persona, señorita Dani. La libreta temblaba entre sus manos. Por eso escribí todo. Porque una parte de mí sabía que algo estaba mal. Solo no sabía a quién debía entregárselo. Sentí un nudo en la garganta. Me incliné hacia adelante. Tomé ambas manos entre las mías. Y le dije la verdad. Se lo acabas de entregar a la persona correcta. Brenda comenzó a llorar. Y yo también tenía ganas de hacerlo. Pero aún quedaba trabajo por hacer. ¿Sabes qué documentos firmó mi abuela? Ella negó con la cabeza. No lo sabía. Pero para ese momento ya tenía suficiente experiencia para saber una cosa. Los documentos siempre dejan rastros. Siempre. Solo hay que saber dónde buscarlos. Y durante los siguientes días me dediqué a seguir esos rastros. Como un detective. Como una enfermera. Como una nieta. Como alguien que finalmente estaba viendo la verdad. Encontré los papeles de la misma manera en que encuentras un tumor. Buscando algo que no debería estar ahí. Y cuando los encontré, sentí que el mundo se detenía. Primero apareció un poder legal. Firmado la primavera anterior. Un documento que otorgaba a Trevor Maddox control sobre los asuntos financieros de mi abuela. Después aparecieron transferencias. Movimientos de cuentas. Cambios de administración. Inversiones trasladadas a fondos manejados por él mismo. Y debajo de todo aquello estaba la parte más fea. La parte que realmente importaba. El dinero. No desaparecía de golpe. Eso habría sido demasiado obvio. Salía poco a poco. Aquí una comisión. Allá una transferencia. Después una reestructuración. Luego una tarifa administrativa. Pequeñas cantidades. Movimientos aparentemente normales. Gotas. Miles de gotas. Hasta formar un río. Y cuando finalmente me senté con todos los estados de cuenta y sumé cada movimiento. Entendí la magnitud de lo que habían hecho. La calculadora mostró una cifra. La revisé 3 veces. Porque no podía creerla. Pero estaba ahí. Frente a mí. Clara. Fría. Imposible de ignorar. $412,000. 412,000 pesos. Y en ese momento comprendí algo. No estaba descubriendo un error. No estaba descubriendo una mala decisión.
Estaba descubriendo un plan. Y los planes tienen responsables. Los ahorros de toda la vida de mi abuela estaban desapareciendo. No de golpe. No con una transferencia enorme que llamara la atención. No. Estaban desapareciendo poco a poco. Como una fuga de agua detrás de una pared. Gota por gota. Mes tras mes. Año tras año. Dinero que ella había tardado más de 50 años en reunir. Dinero ganado trabajando. Ahorrando. Sacrificándose. Renunciando a cosas. Planeando para el futuro. Todo eso estaba saliendo lentamente de sus cuentas. Y lo peor era que había ocurrido mientras ella no estaba en condiciones de entender lo que estaba firmando. Una mujer que ni siquiera podía decir qué día era. Una mujer que preguntaba si era Navidad en pleno verano. Una mujer a la que habían convencido de que ya no podía confiar en sí misma. Y mientras su dinero desaparecía, también desaparecía algo más. Su casa. La pequeña casa que había pagado completamente años atrás. La misma casa donde crecí visitándola. La misma casa con la ventana donde siempre descansaba aquel pastillero azul. La misma casa donde me enseñó a leer. Donde me enseñó a coser. Donde me enseñó a escuchar. Aquella casa estaba en venta. Ya habían iniciado el proceso. Recuerdo sentarme en su cocina. En la misma mesa donde tantas veces habíamos tomado té juntas. Extendí todos los documentos frente a mí. Uno junto a otro. Exactamente igual que había acomodado sus medicamentos semanas antes. Primero el poder legal. Luego las transferencias bancarias. Después los movimientos de inversión. Y finalmente el contrato para vender la casa. Los revisé una vez. Luego otra. Después una tercera vez. Buscando errores. Buscando algo que demostrara que yo estaba equivocada. Pero cada vez que los leía, la historia era la misma. Y algo extraño empezó a ocurrirme. No estaba temblando. No estaba llorando. No estaba entrando en pánico. Al contrario. Mientras más entendía lo que había pasado, más tranquila me sentía. Y eso me asustó un poco. Porque conocía esa sensación. Era la calma que aparece cuando una enfermera finalmente descubre que está matando al paciente. La calma que llega cuando ya no quedan dudas. Cuando el misterio desaparece. Cuando por fin sabes exactamente a qué te enfrentas. Mi abuela había firmado todos aquellos documentos en un momento en que no entendía lo que estaba pasando. Y yo ya podía demostrarlo. Me quedé de pie en aquella cocina sosteniendo un estado de cuenta bancario. Y comprendí algo importante. Esto ya no tenía nada que ver conmigo. Ya no era sobre si mi familia me quería. Ya no era sobre años de favoritismos. Ya no era sobre mi hermana. Ya no era sobre heridas familiares. Era sobre una mujer de 90 años. Era sobre su hogar. Era sobre más de $400,000. Y era sobre un hombre con reputación impecable que siempre cargaba una carpeta de cuero bajo el brazo. Necesitaba ayuda. Ayuda de alguien que entendiera leyes mejor que yo. Y por eso encontré a Joan Petrillo. Joan era una abogada especializada en derechos de adultos mayores. Una mujer pequeña. Cabello gris. Lentes de lectura siempre sobre la cabeza. Y una voz tan firme que parecía una puerta cerrándose. No levantaba la voz. No lo necesitaba. Nos reunimos unos días después. Yo estaba sentada frente a su escritorio. Mi abuela estaba a mi lado. Vestida elegantemente. Completamente lúcida. Y furiosa. No de una forma escandalosa. De esa manera silenciosa en la que las mujeres mayores se enojan cuando descubren que las han tratado como si fueran tontas. Joan escuchó toda la historia. No interrumpió una sola vez. Ni una. Cuando terminé, se quitó los lentes. Y entonces hizo algo que jamás olvidaré. No se dirigió a mí. Se dirigió directamente a mi abuela. Señora Kalewa, dijo con calma. ¿Está usted en pleno uso de sus facultades mentales hoy?
Mi abuela levantó la cabeza. Sí. ¿Y desea revocar el poder legal que firmó anteriormente? Mi abuela ni siquiera dudó. Sí. Joan tomó una hoja. La colocó frente a ella. Y le señaló dónde firmar. Entonces ocurrió algo que me hizo contener la respiración. Mi abuela tomó el bolígrafo. Firmó. Y esta vez era realmente ella. Una firma firme. Segura. Clara. No una firma arrancada durante una confusión. No una firma obtenida mediante manipulación. Era Ruth Kalewa tomando una decisión consciente. Y con aquella firma comenzó a recuperar todo lo que le habían quitado. Joan guardó el documento. Luego nos miró. Y empezó a explicar el plan. Como una mecánica colocando herramientas sobre una mesa. Paso por paso. Primero revocamos el poder legal. Hecho. Después impugnamos las transferencias financieras. Porque un documento firmado por alguien incapaz de comprender lo que firma puede ser invalidado. Asentimos. Ella continuó. Luego detenemos inmediatamente la venta de la casa. Y después notificamos a las autoridades correspondientes. Todo sonaba simple cuando ella lo explicaba. Ordenado. Metódico. Pero entonces dijo algo más. Algo que iba contra todos mis instintos. Y ahora viene la parte difícil. Me miró directamente. No los enfrentas. Fruncí el ceño. ¿Qué? No los enfrentas todavía. Construyes el caso. Reúnes pruebas. Documentas todo. Y luego permites que los documentos hablen por sí mismos. Porque cuando la evidencia es sólida, no necesitas discutir. Necesitas presentar hechos. Miré a mi abuela. Esperaba verla triste. Abrumada. Destrozada. Después de todo, acabábamos de descubrir que miembros de su propia familia la habían engañado. Pero no. Ruth estaba sentada más recta que en meses. Las manos sobre su bolso. La barbilla levantada. Los ojos brillando. Y entonces recordé algo. Antes de convertirse en abuela. Antes de convertirse en madre. Pero me quedé callada. Porque Joan tenía razón. Todo tenía un orden. Todo tenía un momento. Y destruir la vida de mi hermana en medio de una conversación casual no era ese momento. Stephanie merecía conocer la verdad. Pero merecía conocerla correctamente. Con pruebas. Con hechos. No con una bomba lanzada en medio de una cocina. Así que seguí adelante. Y continué construyendo el caso. Mientras tanto, el tiempo avanzaba. Y entonces llegó la llamada que cambió todo. Era una tarde gris de marzo. El cielo parecía hecho de concreto. Mi hija dormía en mis brazos cuando sonó el teléfono. Era Joan. Contesté inmediatamente. Y supe por el tono de su voz que algo importante había ocurrido. Ya fijaron la fecha de cierre de la venta. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Qué? La casa de tu abuela. Encontraron comprador. Y quieren cerrar la operación rápidamente. Durante unos segundos no pude hablar. Aquella casa. La casa donde crecí. La casa donde mi abuela había vivido gran parte de su vida. La casa donde aún quedaban fotografías, recuerdos y décadas enteras de historia. Estaban intentando venderla antes de que alguien pudiera detenerlos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pregunté. 6 semanas. 6 semanas. Nada. Y todo. Respiré profundamente. Pero Joan sonaba completamente tranquila. Como siempre. Y no entres en pánico. Ya tenemos lo necesario. Y empezó a enumerarlo. Teníamos la evaluación médica del Dr. Whitman. Teníamos evidencia de que mi abuela no tenía la capacidad mental necesaria cuando firmó los documentos. Teníamos la libreta de Brenda. Teníamos registros bancarios. Teníamos transferencias. Teníamos fechas.
Teníamos testimonios. Teníamos pruebas. Y ahora también teníamos algo más. Una fecha límite. Joan incluso sonó satisfecha. Ellos creen que esto es una meta. En realidad es un precipicio. Y por primera vez sonreí. Porque entendí exactamente a qué se refería. Mientras ellos corrían hacia el cierre de la venta, nosotros estábamos preparando la caída. Pero entonces ocurrió algo completamente distinto. Algo mucho más importante. Mi hija decidió que no quería esperar. Llegó 8 días antes de lo previsto. Una madrugada fría de marzo. Y llegó con prisa. Como si tuviera planes propios. Como si hubiera decidido que ya era hora de aparecer. Después de horas de trabajo de parto, finalmente la sostuve entre mis brazos. Era pequeña. Perfecta. Hermosa. Y completamente real. La llamé Mabe. Y durante 3 días el mundo desapareció. No existían abogados. No existían cuentas bancarias. No existían documentos. No existía Trevor. No existía Carol. No existía ninguna pelea. Solo existíamos ella y yo. Y el sonido constante de las máquinas del hospital. Y su respiración. Y sus dedos diminutos. Y el increíble peso de saber que alguien dependía completamente de mí. Durante esos días comprendí algo. Había cumplido la promesa que me hice meses atrás. Aquella noche en que regresé sola a casa después de anunciar mi embarazo. Aquella noche en que prometí construir mi propia familia. Lo había logrado. No era una familia perfecta. No era una familia tradicional. Pero era mía. Y eso era suficiente. Semanas después ocurrió otro momento importante. Firmé la compra de mi casa. La casa con la que había soñado durante meses. La casa que había estado buscando durante todo mi embarazo. Una casa pequeña. Luminosa. Acogedora. Con ventanas profundas. Con espacio para empezar de nuevo. Costó $385,000. Y prácticamente todos los nervios que tenía. Firmé documento tras documento. Página tras página. Y mientras lo hacía pensé en mi abuela. Porque había una diferencia enorme entre nuestras firmas. La de ella había sido obtenida mediante engaños. La mía era completamente libre. Yo había leído cada línea. Cada cláusula. Cada palabra. Porque después de todo lo ocurrido jamás volvería a firmar algo sin entenderlo. Cuando terminé, me entregaron una llave. Una sola llave. Colgada de un pequeño aro de papel. La sostuve durante varios minutos sentada en el coche. Sin arrancar el motor. Sin moverme. Simplemente observándola. 4 semanas después de dar a luz. Todavía recuperándome físicamente. Con dolor. Con cansancio. Pero sosteniendo algo que nadie me había regalado. Algo que había conseguido por mí misma. Una puerta. Una casa. Un lugar seguro. Y entonces llevé a mi abuela conmigo. Porque desde que había recuperado su lucidez ya no existía ningún escenario en el que yo permitiera que regresara a donde la habían manipulado. La instalamos en una habitación al final del pasillo. La mejor habitación. La más tranquila. La que tenía más luz. Aquella tarde coloqué su planta favorita junto a la ventana. Una violeta africana azul. La misma planta que había cuidado durante años. Un regalo de una paciente de hospicio que me la entregó poco antes de morir. Mantén algo vivo, me había dicho. Y eso hice. La cuidé durante años. Y ahora estaba allí. En nuestro nuevo hogar. Mi abuela observó la sala iluminada. Luego miró a Mabe dormida sobre su hombro. Después me miró a mí. Y apretó mi mano 3 veces. 1, 2, 3. Nuestro código. El mismo de siempre. Te veo. Estoy aquí. No estás sola. Sonrió.
Y dijo suavemente: 3 generaciones bajo el mismo techo. Sentí que las lágrimas me llenaban los ojos. Entonces añadió: no pueden quitarnos esto. Y tenía razón. Por primera vez en mi vida aquel hogar realmente era nuestro. Lo que mi madre no sabía. Lo que Trevor no sabía. Lo que ninguno de ellos imaginaba. Era que la mujer que vivía al final de mi pasillo ya no era la anciana confundida que ellos recordaban. Era Ruth Calewa. Lúcida. Fuerte. Representada por una abogada. Y lista para luchar. Por eso, cuando el teléfono sonó aquella primera noche en la nueva casa, no sentí miedo. Era mi madre. Y pronunció las palabras que cambiarían todo. Nos mudamos mañana. Como si estuviera anunciando el clima. Como si la casa fuera suya. Como si mi opinión no importara. Luego añadió: no sigo reglas cuando se trata de mi nieta. Luego colocó otro objeto sobre la mesa. El pastillero azul. Él mismo. Después apareció la libreta de Brenda. La libreta con la mancha de café. Después llegaron las recetas. Los horarios. Los registros. Las anotaciones. Una por una. Todo quedó expuesto. Como piezas de un rompecabezas. Y la imagen era imposible de ignorar. Trevor dio un paso al frente. Todavía sonriendo. Todavía confiado. Esto es absurdo. Abrió las manos. Como si estuviera hablando con clientes. Como si estuviera en una junta de negocios. Ella firmó voluntariamente. Tengo todos los documentos. Joan tomó otra carpeta. La abrió. Y respondió tranquilamente. 3 testigos afirman que ese mismo día no podía identificar la fecha ni orientarse correctamente. Trevor perdió un poco de color. Joan siguió avanzando. Estados de cuenta. Transferencias. Movimientos financieros. El poder legal. La revocación firmada por mi abuela. Y finalmente la cifra. 412,000 pesos dólares. Negro sobre blanco. Dinero saliendo de las cuentas de una mujer de 90 años. Dinero que jamás debió desaparecer. Joan no hablaba rápido. No necesitaba hacerlo. Colocaba cada documento sobre la mesa. Y permitía que el silencio hiciera el resto. Trevor intentó defenderse. Usó palabras elegantes. Habló de contexto. De interpretaciones. De procedimientos. De cumplimiento normativo. De buenas intenciones. Dijo que todo había sido realizado buscando el beneficio de su cliente. Dijo que las inversiones habían funcionado bien. Dijo muchas cosas. Pero ninguna cambiaba los números. Finalmente buscó apoyo. Miró a mi padre. Como siempre hacía. Esperando que alguien lo respaldara. Esperando que alguien lo defendiera. Pero mi padre no levantó la vista. Por primera vez en 30 años no tenía dónde esconderse. Entonces Joan mostró la última página. La más importante. La colocó lentamente frente a Trevor. Usted era su asesor financiero. Pausa. Su obligación era protegerla a ella. No a la familia. A ella. Señaló 2 fechas. Aquí trasladó sus fondos. Y aquí está la evaluación médica. Misma semana. Mismo periodo. Misma paciente. Trevor ya no sonreía. La investigadora tomó otra nota. Mi madre la observó escribir. Y entonces ocurrió. Vi el instante exacto en que comprendió la situación. La mujer con la credencial no estaba allí como invitada. No estaba observando una discusión familiar. Estaba documentando posibles delitos. Mi madre lo entendió. Y el miedo apareció. Mi padre dejó su termo sobre una mesa. Y ya no volvió a tocarlo. Cada palabra empeoraba todo. Cada explicación los hundía más. Entonces ocurrió algo que jamás había visto.
La máscara de mi madre se rompió. La mujer amable. La mujer generosa. La mujer que lloraba en funerales. La mujer que hablaba de sacrificio. Desapareció. Y apareció algo diferente. Algo mucho más real. Miró a mi abuela. Miró los documentos. Y explotó. Ni siquiera sabía qué año era. Gritó. ¿Para qué necesita una casa? El silencio que siguió fue aterrador. No fue sorpresa. No fue confusión. Fue el tipo de silencio que aparece cuando alguien finalmente dice la verdad que llevaba escondiendo. Mi madre se llevó una mano a la boca. Demasiado tarde. Ya lo había dicho. Todos lo habían escuchado. La investigadora escribió otra línea. Sin levantar la vista. Sin mostrar emoción. Simplemente escribió. Trevor dejó de mirar los documentos. Miró la puerta. Mi padre miró el piso. Y entonces mi abuela hizo algo extraordinario. Se puso de pie. Despacio. Con dignidad. Con fuerza. Tenía 90 años. Pero en ese momento parecía más fuerte que todos los demás juntos. Miró a su hija. Y dijo. Sabía lo suficiente para criarte. El silencio era absoluto. Y todavía sé lo suficiente ahora. Nadie respondió. Porque no había nada que responder. En ese momento el hombre junto a la puerta avanzó. Le entregó un sobre. Señora Kalewa. Ella lo tomó. La venta de la propiedad queda suspendida oficialmente. Mi madre cerró los ojos. Trevor palideció. Y por primera vez comprendieron que habían perdido. Mi abuela cruzó la habitación. Llegó hasta donde yo estaba. Tomó mi mano. Y apretó 3 veces. 1, 2, 3. Te veo. Estoy aquí. No estás sola. Y entonces entendí algo. Durante 30 años había esperado que alguien me defendiera. Pensaba que necesitaba un héroe. Pensaba que necesitaba que alguien hablara por mí. Pensaba que necesitaba permiso para existir. Pero estaba equivocada. No necesitaba que me defendieran. Necesitaba dejar de guardar silencio. Y la mujer a la que habían intentado borrar acababa de enseñarme eso. Sin gritar. Sin insultar. Sin perder el control. Solo diciendo la verdad. Mi madre se volvió hacia mí. Los ojos llenos de lágrimas. Las mismas lágrimas que siempre aparecían cuando necesitaba convertirse en víctima. Después de todo lo que he hecho por esta familia. Comenzó. Pero ya no importaba. Porque por fin entendí algo que me tomó toda una vida aprender. No necesitaba que ella entendiera. No necesitaba convencerla. No necesitaba justificarme. No necesitaba recordarle la ventana de mi infancia. Ni los años de desprecio. Ni el delantal. Ni los platos. Ni los cumpleaños. Ni el año entero que mi abuela pasó desapareciendo lentamente mientras todos fingían no verlo. No necesitaba nada de eso. La verdad ya estaba sobre la mesa. Y por primera vez en mi vida. Eso era suficiente. Miré a la mujer que durante años me había dicho que yo era buena para acompañar a los que se están muriendo. La mujer que había reducido toda mi vida a una sola frase. La mujer que nunca vio lo que realmente era. Y por primera vez en mi vida dejé de llamarla como la había llamado desde que aprendí a hablar. Ya no era mamá. Ya no. Ese título significaba algo. Y ella había dejado de merecerlo hacía mucho tiempo. La miré directamente a los ojos. Sin miedo. Sin rabia. Sin necesidad de convencerla de nada. Y dije. En esta casa no eres mamá, Carol. La habitación quedó inmóvil. Eres la mujer que envenenó a su propia madre para quedarse con una casa. Sola. Sin Trevor. Sin los niños. Sin equipaje. Sin excusas. Solo ella. Yo ya le había contado toda la verdad.
Lo había hecho en privado. Como merecía. Sentadas frente a 2 tazas de café que terminaron completamente frías. Página por página. Documento por documento. Sin usar la información como arma. Solo mostrando la realidad. Y ella había dejado a Trevor antes de que termináramos la segunda taza. Ahora estaba parada frente a mi puerta. Parecía 10 años mayor. Y al mismo tiempo parecía más ella misma que en décadas. Me miró. Y dijo. Intentaste advertirme. Su voz se quebró. Hace años. Sobre Trevor. Sobre todo. Y yo te llamé resentida. No respondí. Ella continuó. Te debo una disculpa. Y entonces ocurrió algo importante. No intenté castigarla. Pero tampoco fingí que nada había pasado. Simplemente abrí la puerta. Un tipo diferente de puerta. Muy diferente de la que había abierto para nuestra madre. Empecemos poco a poco. Eso fue todo. Ella asintió. No nos abrazamos. No lloramos. Nos sentamos en los escalones de la entrada mientras caía la tarde. 2 hermanas. 2 mujeres criadas dentro de la misma mentira. Intentando aprender algo nuevo. Y así empezó. Poco a poco. Muy poco a poco. Hasta hoy seguimos aprendiendo. Porque sanar no es un evento. Es un proceso. Pero ahora Stephanie lee cuentos a Maeve. Sus hijos juegan en mi cocina. Las semanas sin hablar se convirtieron en días. Los días en horas. Y finalmente en la normalidad sencilla de personas que simplemente tienen vidas ocupadas. Y eso fue suficiente. Ese verano la violeta africana floreció. Llena de flores moradas. Justo en el alféizar de la ventana de nuestra casa. Nuestra casa. Por fin nuestra. Mi abuela se sentaba junto a la ventana con Maeve en las piernas. Y le contaba historias larguísimas. Historias sin final. Historias sin moraleja. Historias que existían únicamente porque el amor quería quedarse un rato más. Brenda venía de visita algunas tardes. El Dr. Whitman apareció una vez con una planta de regalo. Mis compañeros del hospital llenaban la cocina de ruido. Y un día entendí algo. Había dejado de esperar que me aceptaran de nuevo en la familia donde nací. Porque había construido una nueva. Con las personas que realmente aparecieron cuando importaba. Y esa resultó ser una familia mucho mejor. Mi abuela enseñó a jugar cartas a los niños. Hacía trampa descaradamente. La descubrían. Y le daba exactamente igual. Maeve intentaba arrancar las hojas de la violeta una y otra vez. Y Ruth narraba cada travesura como si fuera un documental. La planta de tomates que llevó el Dr. Whitman terminó produciendo tantos tomates que tuvimos que repartirlos por todo el vecindario. Y un día observé la mesa llena. 3 generaciones. Risas. Luz entrando por las ventanas. Vida. Y tuve que voltear hacia otro lado porque los ojos se me llenaron de lágrimas. Mi abuela me vio. Sonrió. Y apretó suavemente el pie de Maeve. 1, 2, 3. Nuestro código. Luego me dijo. Tú me trajiste de vuelta. Y después miró a la bebé. Ahora observa cómo voy a consentir a esta niña. Nos reímos. Y comprendí algo que jamás olvidaré. Cultivamos lo que otros desechan. Eso fue lo que hicimos. Cultivamos amor donde otros sembraron control. Cultivamos verdad donde otros sembraron mentiras. Cultivamos familia donde otros dejaron abandono. Mi nombre es Danny Oyerin. Y durante gran parte de mi vida otras personas sostuvieron el lápiz que escribía quién era yo. La ayudante. La hija obediente. La mujer que no servía para más. La enfermera buena para acompañar moribundos. Pero dejaron muchas cosas fuera de esa lista. Así que hoy las escribo yo. Soy enfermera. Soy madre. Soy la mujer que salvó a su abuela. Soy la mujer que cumple su palabra.
Soy la mujer que observa. Y aprendí algo que quiero que recuerdes. No necesitas permiso de nadie para valer. No necesitas aplausos. No necesitas una disculpa. No necesitas que finalmente te entiendan. Ni siquiera necesitas que se vayan. Solo necesitas dejar de entregarles el lápiz. Ellos pensaban que yo era buena para acompañar a los que se estaban muriendo. Lo que olvidaron es que estuve observando todo el tiempo. Porque yo soy la que observa.